creer. Ahora. Bueno, buenas noches, chicos y chicas. Vamos a ver hoy el primero de los métodos de investigación científica en psicología social. El primer método a tratar es la observación, que la observación es algo que hacemos todos y en todo momento, bueno, salvo cuando estamos dormidos, ¿verdad? Entonces, observar es prácticamente mirar. Ahora, la observación, como la utilizamos para las investigaciones y para el conocimiento en cualquiera de las áreas profesionales, es ya la investigación científica. La observación científica, perdón. La observación científica se define como búsqueda deliberada, llevada con cuidado y premeditación. Es diferente a aquellas percepciones casuales y en gran parte pasivas de la vida cotidiana. Sí, seguimos. Entonces, la primera característica esencial es que es un procedimiento de recogida de datos que se basa en lo percibido por los sentidos del observador. Sentidos sabemos que son vista, oído, olfato, em, tacto y sabor de la boca, ¿sí? Gusto, exactamente. Segundo, consiste en el estudio de los fenómenos existentes naturalmente o producidos espontáneamente, no provocados. Por eso es que no se utiliza en lo que es la experimentación, por ejemplo. Tercero, es un examen de fenómenos actuales, tal y como son o tienen lugar en ese momento, en la realidad. Es en el aquí y ahora, y no se puede observar sobre hechos pasados. Todo eso ya es fantasía, que es lo que hace el cine, ¿verdad? Cuarto, es que se realiza con fines psicológicos de acuerdo a los requisitos exigidos por la investigación psicológica científica, según su naturaleza descriptiva o explicativa. Descriptiva es cuando solamente describimos el fenómeno tal y cual sucede. Explicativa es cuando ya hacemos un juicio sobre aquello que sucede. ¿Sí? Los elementos de la observación son entonces la persona, que es el observador, el objeto, que es lo que va a ser observado o lo que es observado, los medios, y ahí hay que tener bien claro, los medios son a través de los cuales entra la información, que son los sentidos, especialmente vista y oído. Y en segundo lugar, entrarían los valores de lo que olemos, lo que sabemos por el sabor y lo que tocamos, ¿verdad? Los instrumentos son los medios que sirven de apoyo. Entonces, los medios a través de los cuales llega la información son los sentidos y los instrumentos son aquellos de apoyo a esa observación, como lo son los diarios, cuando anotamos lo que vemos, el cuaderno de notas, donde tenemos ya establecido lo que vamos a observar, los mapas, las cámaras fotográficas, etcétera, y otros instrumentos que se utilizan. Y por último, el quinto elemento es el marco teórico, que es el cuerpo teórico que sirve de guía para es el cuerpo teórico que sirve de guía para la investigación. Es decir, es muy importante el marco teórico, por eso dice que es característica esencial, porque esa me va a dar la visión del ser humano como la concibo yo, que es distinta, por ejemplo, de las teorías conductistas, como conciben al ser humano, las teorías humanistas, las teorías psicoanalíticas. Entonces, por eso que es muy importante esos 5 elementos, no se puede prescindir de ninguno de ellos. Las normas y recaudos para mejorar la capacidad de observación y garantizar en la medida de lo posible su validez y confiable que sea, son utilizarla con un objetivo bien determinado dentro del proceso de la investigación a realizar. Es decir, para eso tenemos que establecer el qué y el para qué vamos a realizar esa investigación. Por ejemplo, la lista de control que se utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje son listas que se aplican
bueno, por lo menos se aplicaban en lo presencial 2 veces o 3 veces al año y eran los ítems ya todo establecido, era poner, estaban presentes o no presentes esos ítems. Entonces ahí se sabe bien qué es lo que se está observando y para qué se observa eso. Segundo, explicitar el marco teórico referencial que servirá para orientar las observaciones en el terreno. Efectivamente, los investigadores, según el marco teórico de referencia, se fijarán más en unos aspectos que en otros. Tener una lista, guía o de control acerca de los aspectos que se pretenden observar. Es muy importante que tengamos una lista de los elementos que vamos a observar en ese tema. Determinar los instrumentos que vamos a utilizar, los cuales pueden variar o ajustarse según la necesidad en el terreno. Y por último, resolver previendo con anticipación los problemas prácticos que pueden surgir, tales como, por ejemplo, traslado al lugar. Ya hay que prever un tiempo más de lo que normalmente nos lleva porque no podemos saber qué nos puede pasar por el camino, ¿verdad? ¿Qué nos puede retrasar? Los elementos a llevar, también ya hay que pensar que hay que llevar todo lo que vamos a necesitar, aunque después no lo use. Los materiales de trabajo y todos otros instrumentos que ayuden a eso, ¿sí? El siguiente es realizar el trabajo de manera responsable y sistemática, es decir, perseverando, es decir, continuando. No puede uno, no me canso, ahora no voy a mirar porque, bueno, no pasa luego. Justo ahí cuando dejamos de mirar pasa lo que queríamos observar, ¿verdad? Entonces hay que prever eso, hay que perseverar. El séptimo es la actitud mental del investigador o del observador. Debe haber una comprensión empática para poder entender debidamente a las otras personas, entender sus sentimientos, sus reacciones, emociones y experiencias. Todo eso tiene que ser registrado sin tratar de entender así de por qué yo creo que lo hace. Debemos así directamente observar objetivamente, si fuera posible. El 8 es el observador procurará incorporarse al hecho o grupo sin llamar la atención. O ellos están sabiendo que van a ser observados, pero deben que actúen espontáneamente porque, bueno, se les explica bien el objetivo de la observación. Noveno, en terreno procurará personas claves para esa persona o grupo. Es decir, primero hay que hablar con, digamos, el jefe o el que es más bien recibido entre ellos para que ellos actúen realmente espontáneamente. No se le puede imponer. Y cuando sea necesario dará explicaciones sobre la tarea a realizar, es decir, el por qué necesitamos observar eso. El 11 es que debe desarrollar la capacidad para utilizar indicios y percepciones a partir de pequeños detalles. 12, ponerlos por escrito lo antes posible, registrar lo que estamos viendo, registrar y registrar. Bueno, seguimos. ¿Seguimos, Román? Sí. Bueno, las modalidades de la observación. Según la observación puede ser, según el medio que utiliza, no estructurada, que es la asistemática, ordinaria, simple o libre. Consiste en reconocer y anotar los hechos a partir de categorías o guías de observación. Poco estructuradas, es decir, o sea, no tiene no tiene así un objetivo tan específico de manera que pueda ser, de manera que puede anotarse todos los datos que observen. Estructurada es la que llamamos sistemática científica, que es estandarizada y apela a procedimientos más formalizados. Debe reunir requisitos de rigor científico, tales como tener establecidos los objetivos, delimitar y definir el campo a ser observado, especificar las dimensiones de los aspectos seleccionados para la observación, escoger los instrumentos a utilizar y registrarlos en forma precisa y responsable. Separar bien la I del responsable para que no nos confundamos. La diferencia entre ambas no está en la mayor o menor utilización de instrumentos, sino en el grado
de estructuración de esas categorías de análisis. Serían como los ítems a ser analizados, que ustedes como ciencias de la educación entienden muy bien eso. Y la otra forma de definir o de clasificarse es según el papel o modo de participación del observador. Se llama observación no participante cuando el observador permanece ajeno a la situación que observa, es decir, observa desde fuera, digamos. Se llama observación participante u observación activa cuando el observador convive con esa realidad y es parte de ella. Esta puede ser de participación natural cuando el observador pertenece a la comunidad o grupo observado. De participación artificial cuando se integra al grupo para realizar la observación. Por ejemplo, cuando ustedes hacen las prácticas de clase, ustedes van a ver que alguien está siempre atento, participando de esa presentación. Y ese es la observación participante, porque los alumnos saben que están siendo observados y el observador también. Bueno, también otra modalidad es según el número de observadores. Si es un solo observador, es individual. Si es un equipo o una colectividad, entonces es en equipo o colectiva cuando hay más de un observador. Por ejemplo, como se hacen las dinámicas de Phillips 66, donde son 6 observadores que son por grupos, ¿verdad? Y el cuarto es según el lugar donde se realiza. La observación científica de por sí es de la vida real, en el medio natural en que se da. Pero también puede reproducirse esa observación, ese fenómeno en forma artificial, y entonces es la que es de laboratorio. Tenemos también las limitaciones. En realidad hay ventajas y limitaciones. La ventaja es que tenemos los hechos reales, así cuando se produce, en el momento que se produce. Y por lo tanto, la desventaja sería lo contrario, ¿verdad? Cuando tenemos que reproducirla y no podemos hacerlo. Esa es una de las limitaciones. Una de las limitaciones también es la ecuación personal, o sea, la no capacidad de distinguir los hechos observados de la interpretación de esos hechos. Eso es algo, porque no podemos hablar de, ¿cómo se dice?, de total imparcialidad, porque no existe. Todas mis experiencias anteriores influyen en lo que yo estoy percibiendo en mi observación. Trato de ser lo más imparcial posible, trato de ser objetiva, pero siempre va a haber la referencia de mi marco teórico que va a influir eso sobre el observador y por ende sobre la situación que es objeto de la observación. Y otro peligro de las observaciones es la posibilidad de hacer generalizaciones o extrapolaciones no válidas a partir de observaciones parciales o que no sean representativas del conjunto. Es decir, una observación, una o dos observaciones que yo haga de algo puede no darme la posibilidad de generalizar o de sacar de eso un principio o una ley. Entonces, por eso hay que siempre hacer observaciones en distintos momentos del hecho que estamos queriendo conocer bien. En ello tenemos también los dos instrumentos principales. Uno que es el registro anecdótico, que es una información sobre un episodio importante sucedido en la vida de un estudiante. La mayoría de los que trabajan en instituciones generalmente tiene su registro anecdótico, su cuaderno de registro anecdótico, y que tiene que anotarse allí, así como sucede el hecho, exactamente con eso, no interpretación personal. Aunque use una recomendación, no se hace en la descripción del hecho. Se pone siempre aparte. Sobre eso vamos a ver más fácilmente en otra clase, más completo. Lo tienen en el material que tienen que es el material completo que tienen en la plataforma.
La lista de control es un instrumento útil para observar el rendimiento y realización de los estudiantes. Sin embargo, si no se tiene cuidado al construir este instrumento, puede producirse una gran cantidad de errores y los prejuicios del observador afectarían los resultados. Entonces, también ahí le vamos a dar cómo construir una lista de control sobre toda la información sobre eso. Le vamos a alzar también en la plataforma. Bueno, con esto por lo menos quiero que tengan, creo que van a tener una idea clara de lo que es la observación como método de investigación y que tiene que ser científica, reuniendo los requisitos necesarios. ¿Sí? Bueno, me alegro mucho y cualquier pregunta, por favor, la hacen a través del grupo utilizando el tema ese. Bueno, mejor nomás en el grupo de WhatsApp. Bueno, hasta la próxima. Stop, hay que darle stop. Yo no puedo entrar. Bueno, entonces